El salón de eventos Los Arcos en Guadalajara resplandecía bajo las luces cálidas de los candiles coloniales. Era un sábado de octubre y el clima templado de la tarde prometía una noche perfecta para celebrar. Guadalupe Moreno, vestida con un elegante traje sastre color marfil, sonreía mientras recibía felicitaciones de los invitados. Su hijo Santiago, de 7 años, había contraído matrimonio civil con Andrea, una joven maestra de primaria que había conquistado el corazón de toda la familia. Rafael, su esposo de 42 años, circulaba entre las mesas con una copa de tequila en la mano. Su rostro bronceado mostraba las huellas de años trabajando como supervisor en una empresa constructora. Guadalupe lo observaba desde su mesa, notando cómo evitaba cruzar miradas con ella. Algo había cambiado en los últimos meses, una distancia imperceptible que ella había preferido ignorar. La hermana menor de Guadalupe, Sofía, de 34 años, lucía un vestido azul rey que resaltaba su figura. Trabajaba como administradora en el mismo corporativo donde Rafael supervisaba proyectos. Guadalupe siempre había estado orgullosa de haberle conseguido ese empleo a su hermana hace 3 años, cuando Sofía atravesaba un divorcio complicado. El maestro de ceremonias anunció el brindis familiar. Santiago, el novio, tomó el micrófono con manos temblorosas. Su voz juvenil resonó en el salón. Quiero agradecer a mis padres, especialmente a mi mamá, que siempre ha estado presente en cada momento de mi vida. Guadalupe sintió las lágrimas formarse en sus ojos. Había criado a Santiago prácticamente sola durante años, mientras Rafael pasaba semanas enteras en obras de construcción por todo Jalisco. Los sacrificios habían valido la pena al ver a su hijo convertido en un hombre de bien. Pero entonces ocurrió. El pequeño Mateo, hijo de 5 años de la prima de Andrea, subió al escenario jalando la manga de Santiago. El niño tomó el micrófono sin que nadie pudiera detenerlo y con la inocencia brutal de la infancia señaló directamente a Sofía. Mi mamá dice que el papá de Santiago duerme con esa señora cuando la mamá de Santiago no está en la casa, declaró con voz cristalina. El silencio cayó sobre el salón como una losa de concreto. 200 invitados contuvieron la respiración. Guadalupe sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Sus ojos volaron hacia Rafael, cuyo rostro había perdido todo color. Luego hacia Sofía, quien cubría su boca con ambas manos, los ojos desorbitados por el pánico. Santiago arrebató el micrófono al niño. Mateo, vete con tu mamá, ordenó con voz tensa. Pero el daño estaba hecho. Los murmullos comenzaron como un zumbido distante que rápidamente se transformó en un rugido. Las tías de Guadalupe cuchicheaban escandalosas. Los compañeros de trabajo de Rafael intercambiaban miradas incómodas. La madre de Andrea, una mujer seria de 60 años, se levantó de su silla con expresión indignada. Guadalupe se puso de pie mecánicamente. Sus piernas temblaban, pero su orgullo le impidió derrumbarse frente a todos. Caminó hacia la salida del salón con la cabeza en alto, ignorando las voces que intentaban detenerla. Escuchó los pasos apresurados de Rafael detrás de ella. «Guadalupe, espera, por favor», suplicó su esposo alcanzándola en el estacionamiento. Ella se giró bruscamente. «¿Es verdad?» Rafael abrió la boca, pero no salieron palabras. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Guadalupe, su voz quebrándose finalmente. «8 meses», admitió Rafael, las palabras saliendo como un susurro avergonzado. Guadalupe sintió que algo se rompía irreparablemente dentro de su pecho. 8 meses. Casi un año de mentiras, de besos falsos, de te amo vacíos. Recordó todas las noches que Rafael había llegado tarde, culpando al tráfico de Guadalajara. Las veces que Sofía había cancelado planes familiares en el último minuto. Las llamadas telefónicas que Rafael contestaba saliendo de la habitación. ¿Mi hermana? Fue todo lo que pudo articular. ¿De todas las mujeres del mundo, tenía que ser mi hermana? Sofía apareció corriendo desde el salón, su maquillaje corrido por las lágrimas. «Lupe, perdóname, yo nunca quise que pasara, fue un error, yo...» «No te atrevas», cortó Guadalupe levantando una mano. «No te atrevas a llamarlo error. Los errores ocurren una vez. Esto fue una elección que hicieron durante 8 meses, cada día, cada mentira». Santiago salió del salón con Andrea tomada del brazo. Su rostro mostraba una mezcla de furia y devastación. «Papá, ¿cómo pudiste? ¿En mi boda? ¿Destruir todo en mi boda? Hijo, yo puedo explicar»,
comenzó Rafael. No quiero tus explicaciones, escupió Santiago. Quiero que te vayas los dos. Ustedes arruinaron el día más importante de mi vida. Guadalupe observó a su hijo, sintiendo cómo el dolor de él se sumaba al suyo propio. Se acercó y lo abrazó fuertemente. Lo siento tanto, mi amor. Esto no es tu culpa. Andrea, pálida pero digna, habló por primera vez. Señora Guadalupe, si necesita quedarse en nuestra casa esta noche, tenemos espacio. La oferta de la nuera quebró la última barrera de autocontrol de Guadalupe. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y amargas. Había llegado al salón esa tarde como una madre orgullosa celebrando el matrimonio de su hijo. Ahora salía como una mujer traicionada por las dos personas que más confiaba en el mundo. La madrugada del domingo encontró a Guadalupe sentada en la sala de la pequeña casa de Santiago y Andrea, ubicada en la colonia Chapalita. No había dormido. Sus ojos ardían de tanto llorar, pero las lágrimas ya no venían. En su lugar había llegado algo más duro, más frío, la rabia. El teléfono no había dejado de vibrar desde la noche anterior. Mensajes de su madre, de sus primas, de amigas cercanas, todos queriendo saber qué había pasado, ofreciendo apoyo o, en algunos casos, buscando detalles morbosos para alimentar el chisme. Guadalupe había apagado el celular a las 3 de la mañana. Santiago bajó las escaleras en pants y camiseta. Sus ojos también mostraban la falta de sueño. Se sentó junto a su madre sin decir palabra, simplemente tomando su mano. «¿Cómo está Andrea?», preguntó Guadalupe con voz ronca. Devastada. Su familia está furiosa. Su mamá quiere demandar a mi papá por arruinar la boda. Santiago soltó una risa amarga, como si eso cambiara algo. «Lo siento mucho, hijo. Ustedes no merecían que su día especial terminara así. Tú no tienes que disculparte por nada, mamá». La voz de Santiago se volvió dura. «Ellos son los que destruyeron todo, papá y la tía Sofía». Guadalupe apretó la mano de su hijo. «Necesito saber algo, y necesito que seas honesto conmigo. ¿Tú sabías?». Santiago negó vehementemente con la cabeza. No tenía idea, pero ahora que lo pienso, hubo señales. La tía Sofía siempre preguntaba por papá cuando llamaba. Él mencionaba su nombre más seguido de lo normal. Pensé que solo eran compañeros de trabajo cercanos. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Santiago fue a abrir y regresó con expresión tensa. «Es la tía Sofía. Dice que necesita hablar contigo. No quiero verla». «Le dije eso. Dice que no se va a ir hasta que la escuches». Guadalupe se puso de pie. Cada músculo de su cuerpo dolía por la tensión acumulada. «Está bien, pero que sea rápido». Sofía entró a la sala con aspecto deplorable. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada y manchada. Su cabello, normalmente impecable, caía desordenado sobre sus hombros. Los ojos hinchados indicaban que ella también había pasado la noche llorando. «Lupe, por favor, déjame explicar», comenzó Sofía con voz quebrada. «Tienes 5 minutos», respondió Guadalupe cruzándose de brazos. Sofía se sentó en el borde del sillón, retorciendo sus manos nerviosamente. «Todo comenzó hace 8 meses. Rafael y yo estábamos trabajando tarde en un proyecto. Fuimos a cenar después y no sé cómo pasó. Demasiado vino, demasiada conversación. Nos besamos. Supe inmediatamente que estaba mal, pero no te detuviste», completó Guadalupe con frialdad. «Intenté alejarme. Lo juro que intenté. Pero Rafael seguía buscándome. Y yo estaba tan sola después del divorcio. Me sentía invisible. Y él me hacía sentir vista». «¿Y yo qué?», explotó Guadalupe. «¿Qué hay de mí? Soy tu hermana mayor. Te cuidé cuando mamá tuvo que trabajar doble turno. Te ayudé con tu divorcio. Te conseguí ese trabajo. ¿Así me pagas?». Lo sé, y lo odio. Me odio a mí misma cada día». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía. «Nunca quise lastimarte. Intenté terminar esto 100 veces, pero siempre volvía». «Porque eres débil», sentenció Guadalupe. «Los dos son débiles y egoístas». Sofía se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Santiago observaba la escena desde la entrada de la cocina, su expresión dura como piedra. «¿Dónde está Rafael?», preguntó Guadalupe. «En un hotel cerca del periférico. Me llamó esta mañana. Quiere hablar contigo». «No tengo nada que hablar con él». «Lupe, por favor, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero él te ama. Esto fue solo...». «¿Solo qué?», interrumpió Guadalupe, su voz elevándose. «¿Solo sexo?
Solo 8 meses de traición constante. Solo destruir 20 años de matrimonio y una familia. Sofía no tenía respuesta. Se quedó sentada, derrotada, mientras las lágrimas seguían cayendo. Andrea apareció en las escaleras, bajando silenciosamente. Se acercó a Guadalupe y le puso una mano en el hombro. Señora Guadalupe, tal vez debería descansar. Ha sido una noche muy larga. Guadalupe asintió, de repente exhausta hasta los huesos. Se volvió hacia Sofía una última vez. Quiero que te vayas, y no vuelvas a buscarme. No quiero verte, no quiero saber de ti. Para mí dejaste de ser mi hermana anoche. El rostro de Sofía se descompuso completamente. Lupe, no, por favor. Vete, ordenó Guadalupe con voz firme. Ahora. Santiago abrió la puerta esperando. Sofía se levantó tambaleándose, dirigiéndose a la salida. En el umbral se detuvo, mirando hacia atrás. Algún día espero que puedas perdonarme, susurró. No lo hagas más difícil, respondió Guadalupe. Solo vete. Cuando la puerta se cerró, Guadalupe finalmente se permitió colapsar en el sofá. Andrea se sentó junto a ella, abrazándola mientras Santiago se arrodillaba frente a ambas. ¿Qué voy a hacer?, murmuró Guadalupe. 20 años. Construimos una vida juntos, una casa, una familia. Vas a sobrevivir esto, dijo Andrea con firmeza, porque eres fuerte y no estás sola. Afuera, el sol de Guadalajara comenzaba a calentar las calles. Era domingo y la ciudad despertaba lentamente. Pero para Guadalupe, el mundo que conocía había terminado la noche anterior. 2 semanas después, Guadalupe se sentó frente a la abogada María Elena Campos en un despacho de la avenida Chapultepec. La oficina tenía ventanales amplios que daban vista a los edificios del centro financiero de Guadalajara. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras la licenciada revisaba los documentos que Guadalupe había traído. 20 años de matrimonio, una propiedad compartida en Zapopan, cuentas bancarias conjuntas, enumeró la abogada, una mujer de 50 años con cabello corto y lentes de diseñador. Rafael está dispuesto a negociar o tendremos que pelear cada centavo. No lo sé, admitió Guadalupe. Ha intentado contactarme todos los días. Le pedí a Santiago que le dijera que toda comunicación debe ser a través de abogados. Buena decisión. Las emociones complican las negociaciones. María Elena cerró la carpeta. Señora Moreno, basándome en lo que me cuenta, usted tiene un caso sólido, adulterio comprobado, testigos presenciales. Podemos pedir la disolución del matrimonio y una división de bienes favorable, la casa, las cuentas, incluso parte de su pensión. Guadalupe asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Había pasado las últimas 2 semanas en casa de Santiago y Andrea, prácticamente sin salir. Su madre había venido a visitarla, furiosa con Rafael y Sofía. Las amigas cercanas la llamaban diariamente, ofreciendo apoyo, pero el dolor seguía siendo una herida abierta que no mostraba señales de sanar. Hay algo más, continuó la abogada. Su hermana también está involucrada. Si trabajaba en la misma empresa que su esposo, podríamos argumentar que el affair afectó su ambiente laboral, especialmente si usted tiene alguna participación en esa compañía. No tengo participación, solo soy ama de casa. Guadalupe pronunció las palabras con amargura. 20 años dedicados a criar a Santiago, a mantener un hogar, a apoyar la carrera de Rafael. Y ahora se encontraba sin ingresos propios, dependiendo de la generosidad de su hijo recién casado. María Elena pareció leer sus pensamientos. Eso también juega a su favor. Usted sacrificó oportunidades profesionales para mantener el hogar. Eso se considera en la división de bienes. Cuando Guadalupe salió del despacho 1 hora después, el sol de noviembre brillaba sobre Guadalajara. Las calles estaban llenas de gente haciendo compras navideñas. Pasó junto a una tienda de ropa y se detuvo, observando su reflejo en el vidrio. Había perdido peso en las últimas 2 semanas. Su rostro se veía demacrado, ojeras oscuras bajo los ojos. A sus 41 años, de repente se sentía vieja. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo la impulsó a responder. ¿Guadalupe? La voz de Rafael sonaba cansada, ronca. Por favor, no cuelgues. Debió hacerlo, pero la curiosidad la detuvo. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar en persona, por favor. Mi abogada me aconsejó que toda comunicación sea a través de representantes legales. Lupe, por favor, 20 años no pueden terminar sin al menos una conversación real.
Guadalupe apretó el teléfono con fuerza. Parte de ella quería gritarle, insultarlo, hacerlo sentir aunque fuera una fracción del dolor que él le había causado. Pero otra parte, una parte que odiaba admitir que existía, necesitaba respuestas. Una conversación, accedió finalmente, en un lugar público, mañana a las 4 de la tarde en la cafetería del Parque Metropolitano. Ahí estaré. Gracias, Lupe. Colgó antes de que pudiera arrepentirse. Esa noche, en la casa de Santiago, Guadalupe les contó a los recién casados sobre el encuentro planeado. No creo que sea buena idea, mamá, advirtió Santiago mientras cenaban pozole que Andrea había preparado. Él solo va a manipularte, a hacerte sentir culpable. Tu hijo tiene razón, apoyó Andrea. Estos hombres siempre saben qué decir para confundirnos. No voy a dejar que me manipule, aseguró Guadalupe, aunque no estaba completamente segura. Solo necesito escucharlo una vez. Cerrar ese capítulo adecuadamente. Al día siguiente, Guadalupe llegó al Parque Metropolitano 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa en la terraza de la cafetería, con vista al lago artificial, donde las familias paseaban en lanchas de pedales. El clima era perfecto, fresco pero soleado, típico del otoño en Guadalajara. Rafael llegó puntual. Se veía terrible. Había perdido aún más peso que ella. Su ropa colgaba floja sobre su cuerpo. La barba, que siempre mantenía recortada, crecía descuidada. Se sentó frente a ella sin intentar tocarla, lo cual Guadalupe agradeció. «Gracias por venir», comenzó Rafael. «Tienes 30 minutos», respondió Guadalupe, su voz fría y controlada. «Después de eso, todo pasa por los abogados». Rafael asintió pasándose una mano por el cabello. «No sé por dónde empezar. Empieza por decirme por qué. ¿Por qué tiraste 20 años a la basura? ¿Por qué la elegiste a ella? No la elegí a ella. Nunca se trató de elegir. Fue estupidez, debilidad. Me sentía viejo, Lupe. 42 años, y de repente me di cuenta de que mi vida había pasado. Trabajo, casa, rutina, y Sofía, ella me hacía sentir joven otra vez». «¡Qué cliché!», escupió Guadalupe. «La crisis de los 40. Eso es todo. ¿Destruiste nuestra familia porque te sentías viejo? Sé que suena patético, pero es la verdad». Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. «Cada día me arrepiento. Cada maldito día deseo poder regresar el tiempo. Pero no puedes. Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias». Guadalupe tomó un sorbo de su café, necesitando algo que hacer con las manos temblorosas. «¿La amas?», Rafael tardó en responder. «No, no de la forma en que te amo a ti. Con Sofía era escape, fantasía. Contigo construí una vida real que no valoraste hasta que la perdiste. Tienes razón, y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar». Guadalupe lo observó a través de la mesa. Este hombre había sido su primer amor, su único amor. Se habían conocido a los 20 años en una feria de Guadalajara. Él vendía elotes, ella estudiaba enfermería. Se enamoraron rápidamente. Se casaron al año siguiente. Santiago llegó 2 años después. 20 años de recuerdos buenos y malos, todos ahora contaminados por la traición. «¿Qué quieres, Rafael?», preguntó finalmente. «¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? Quiero que no me odies. Quiero que Santiago vuelva a hablarme. Quiero...» Se detuvo limpiándose los ojos. «Quiero arreglar esto, de alguna forma. Algunas cosas no se pueden arreglar, solo se pueden sobrevivir». Se quedaron en silencio, observando a las familias en el parque. Niños corriendo, parejas tomadas de la mano, abuelos alimentando a los patos. Todo tan normal, tan ajeno al caos de sus propias vidas. «La casa está a tu nombre también», dijo Rafael finalmente. «No voy a pelear por ella. Tómala, es tuya. No quiero caridad. No es caridad, es lo justo. Tú construiste ese hogar más que yo». Rafael sacó un sobre de su chamarra. «También hablé con mi abogado. Esto es una propuesta de división de bienes. Es generosa, más de lo que probablemente me tocaría dar. Pero quiero que estés bien». Guadalupe tomó el sobre sin abrirlo. «¿Y Sofía?» «Terminamos. La misma noche de la boda. No he vuelto a hablar con ella. ¿Porque la amas menos o porque te descubrieron?». Rafael no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Guadalupe se levantó de la mesa. «Voy a revisar esto con mi abogada. Si es justo, firmaré. Y luego,
Cada uno seguirá con su vida. Lupe, espera. Rafael también se puso de pie. ¿Hay alguna posibilidad algún día en el futuro de que podamos al menos ser amigos? Por Santiago, por los nietos que eventualmente tendremos. Guadalupe lo consideró. Tal vez, algún día, pero ese día está muy lejos. Caminó hacia su coche sin mirar atrás. En el camino a casa de Santiago, se permitió llorar una última vez por el matrimonio que había perdido. 6 meses después, Guadalupe abrió las puertas de Sabor de Casa, su pequeño restaurante de comida tradicional jalisciense en la colonia Providencia. El local era modesto, con capacidad para 20 comensales, pero era completamente suyo. Las paredes pintadas de terracota exhibían fotografías antiguas de Guadalajara. En la cocina, ollas de barro burbujeaban con pozole y birria preparados según las recetas de su abuela. La división de bienes con Rafael había sido generosa, tal como él prometió. Guadalupe vendió la casa en Zapopan, demasiados recuerdos dolorosos en cada habitación, y usó parte del dinero para rentar un departamento pequeño y abrir el restaurante. El resto lo había invertido sabiamente con ayuda de la licenciada Campos, asegurando su futuro financiero. Santiago y Andrea fueron sus primeros clientes oficiales en la inauguración de abril. Su hijo estaba radiante, orgulloso de ver a su madre reconstruyendo su vida. Andrea, ahora embarazada de 3 meses, la abrazó con fuerza. «Sabía que lo lograrías», dijo Andrea. «Eres la mujer más fuerte que conozco». La madre de Guadalupe también estaba presente, llorando de felicidad mientras probaba el pozole. «Tu abuela estaría orgullosa, exactamente como ella lo hacía». Los primeros meses fueron duros. Guadalupe trabajaba 16 horas diarias, aprendiendo no solo a cocinar para el público, sino a manejar un negocio, inventarios, nómina, permisos. Cometió errores, días donde perdía dinero, noches donde caía exhausta en su cama preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero gradualmente, el restaurante comenzó a ganar clientela. Las reseñas en internet eran excelentes. La gente venía desde otras colonias para probar su birria. Rafael intentó contactarla varias veces durante esos meses. Mensajes ocasionales preguntando cómo estaba, ofreciendo ayuda si la necesitaba. Guadalupe los dejaba en leído. No estaba lista para esa conversación todavía. Tal vez nunca lo estaría. De Sofía no supo nada. Según Santiago, su tía había renunciado a la constructora y se había mudado a León, Guanajuato, para estar cerca de una prima. Guadalupe se sorprendió descubriendo que no sentía nada al respecto, ni rabia ni tristeza, solo indiferencia. La herida finalmente estaba cicatrizando. Una tarde de mayo, mientras Guadalupe preparaba salsas para el servicio de la noche, entró un hombre en sus 50 años, alto, con cabello canoso bien cortado y sonrisa amable. «Disculpe, ¿aún no abre?», preguntó. «En media hora», respondió Guadalupe. «Pero si gusta tomar asiento, puedo adelantarle un café. Se lo agradecería mucho». El hombre se sentó en una mesa cerca de la ventana. Guadalupe le llevó el café y sin planearlo se quedó conversando. Se llamaba Ernesto. Era médico cirujano en el Hospital Civil. Viudo desde hace 3 años, padre de 2 hijas ya adultas. Había escuchado del restaurante por un colega y quiso probarlo personalmente. «La birria es mi debilidad», confesó con una sonrisa. «Mi esposa la preparaba de maravilla. Nadie ha logrado superarla desde que murió». «Espero estar a la altura entonces», respondió Guadalupe, sintiendo algo extraño y olvidado, una pequeña chispa de interés. Ernesto regresó a la semana siguiente, y la siguiente. Siempre se sentaba en la misma mesa, siempre pedía birria, siempre se quedaba conversando con Guadalupe cuando el restaurante estaba tranquilo. Hablaban de todo, sus hijos, sus vidas pasadas, sus sueños para el futuro. Ernesto tenía una forma de escuchar que hacía sentir a Guadalupe verdaderamente vista. Un día de junio, después del servicio, Ernesto esperó a que Guadalupe cerrara el restaurante. «He disfrutado mucho nuestras conversaciones», dijo con cierta timidez. «Me preguntaba si le gustaría continuar una fuera de este lugar, tal vez cenar, ir al teatro». Guadalupe sintió pánico inmediato. No estaba lista. Apenas había pasado 1 año desde el divorcio. Pero mirando a Ernesto, viendo la esperanza genuina en sus ojos, algo en ella se ablandó. «Me gustaría», respondió lentamente, «pero necesito ir despacio, tan despacio como necesite», aseguró Ernesto.
No tengo prisa. Solo me haría muy feliz conocerla mejor. Esa noche, Guadalupe cenó en casa de Santiago y Andrea. Su nieto, aún en el vientre de Andrea, pateaba visiblemente bajo el vestido de maternidad. La vida continuaba, pensó Guadalupe. A pesar del dolor, a pesar de las traiciones, la vida siempre continuaba. «Mamá, te ves diferente», observó Santiago. «Más ligera. Me siento diferente», admitió Guadalupe, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. 2 meses después, en agosto, Guadalupe aceptó la propuesta de Rafael de encontrarse para hablar sobre el nacimiento inminente de su nieto. Se reunieron en el mismo parque donde habían tenido su última conversación hace casi un año. Rafael se veía mejor, había recuperado peso saludable, su barba estaba recortada, pero en sus ojos persistía la tristeza, una especie de derrota permanente. «Te ves bien», dijo al verla. «El restaurante te está yendo bien, supongo». «Muy bien», confirmó Guadalupe. «Estoy pensando en expandirme el próximo año». «Me alegro, de verdad». Rafael sonrió débilmente. «Santiago me contó que estás saliendo con alguien, un médico. Ernesto, es buen hombre. ¿Eres feliz?» Guadalupe consideró la pregunta honestamente. «Estoy llegando ahí. Algunos días son más fáciles que otros, pero sí, creo que estoy encontrando mi camino hacia la felicidad. Eso es todo lo que quiero para ti». La voz de Rafael se quebró ligeramente. «Sé que perdí el derecho de preocuparme por ti, pero nunca voy a dejar de lamentar lo que hice. Lo sé, y eventualmente tal vez pueda perdonarte, pero ese día todavía no llega». «Lo entiendo». Rafael se levantó para irse, pero se detuvo. «Lupe, una última cosa. Gracias por darme 20 buenos años antes de que lo arruinara todo, por darme un hijo maravilloso, por ser la mejor compañera que pude haber pedido. Fui un idiota en no valorarlo». Guadalupe asintió, sintiendo que algo dentro de ella finalmente se soltaba. No era perdón, no todavía, pero era aceptación, aceptación de que el pasado no podía cambiarse, solo aprenderse de él. En septiembre, Andrea dio a luz a una niña sana que nombraron Valentina. Guadalupe sostuvo a su nieta en el hospital, maravillándose ante la perfección de sus pequeños dedos, sus ojos curiosos. Rafael también estaba ahí, manteniendo distancia respetuosa, pero sus ojos se encontraron sobre la cabeza de la bebé. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Sin importar lo que había sucedido, ahora compartían esta nueva vida. En octubre, exactamente un año después de la boda arruinada, Santiago y Andrea organizaron una pequeña celebración de aniversario, solo familia cercana. Guadalupe, los padres de Andrea, algunos primos. Rafael no fue invitado, aunque Santiago había comenzado a hablarle nuevamente, principalmente por videollamada para mostrarle a Valentina. Guadalupe llegó acompañada de Ernesto. Era la primera vez que lo presentaba formalmente a la familia. Santiago lo saludó con calidez genuina. «Mamá me ha hablado mucho de usted, doctor», dijo estrechándole la mano. «Espero que cosas buenas», bromeó Ernesto. «Solo lo mejor». Esa noche, mientras el grupo brindaba por el primer aniversario de Santiago y Andrea, Guadalupe miró alrededor de la mesa. Su hijo y nuera radiantes de felicidad. Su nieta, durmiendo pacíficamente en su Moisés. Ernesto a su lado, su mano buscando la de ella bajo la mesa. Su madre riendo con la madre de Andrea. Un año atrás, en este mismo salón de eventos, su mundo se había derrumbado. La traición había sido devastadora, el dolor casi insoportable. Pero de esas ruinas, Guadalupe había construido algo nuevo. No era la vida que había planeado, pero era una vida que ella había elegido activamente. Una vida donde era más que la esposa de alguien o la hermana de alguien. Era Guadalupe, dueña de restaurante, abuela, mujer independiente. La vida después de la traición no había sido fácil. Hubo noches de lágrimas, días de duda, momentos donde quiso rendirse, pero había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Cuando Ernesto la miró con esa sonrisa cálida que le provocaba mariposas en el estómago, Guadalupe sonrió de vuelta. El pasado siempre sería parte de ella. Las cicatrices nunca desaparecerían completamente, pero el futuro, brillante e incierto, finalmente se sentía como algo que valía la pena esperar.